Ese lastre ambulante no sabe lo que es mejor para él mismo. Esas palabras cortaron mi alma como una navaja oxidada cuando las escuché saliendo de la boca de mi propio hijo, Pedro, mientras conversaba con el comprador de nuestra casa. Pensaba que yo no estaba cerca, que el viejo sordo no podría escuchar. Pero 50 años operando el telégrafo me dieron oídos afilados para captar hasta el más bajo susurro. Fue en el porche de nuestra casa en Santander, en una tarde sofocante de enero de 1965. El sol se reflejaba en las aguas tranquilas de la bahía, y yo acababa de regresar del huerto, donde recogía los melocotones que tanto le gustaban a Esperanza. Me detuve al oír su voz, la de mi hijo menor, mi orgullo, hablando así de mí a un desconocido de traje y maletín de cuero. Me quedé allí paralizado detrás de la puerta, sujetando la cesta de melocotones, mientras él liquidaba no solo nuestra casa, sino toda la dignidad que construí a lo largo de mis 78 años de vida. 2 santos, pero todo el mundo en Santander me conoce como su telegrafista. Trabajé como telegrafista en la estación ferroviaria de la ciudad durante 32 años, desde que mi padre falleció y me dejó el puesto. Santander es una de las ciudades más antiguas de Cantabria, enclavada en el litoral, con sus casonas históricas y un puerto que una vez fue uno de los más importantes de España antes de comenzar a declinar. Nací y me crié aquí, conociendo cada callejón, cada historia, cada familia. El respeto que conquisté vino del sudor de mi trabajo y de la honestidad que aprendí de mi padre. La vida nunca fue fácil, pero fue digna. Mandaba avisos importantes. Todo pasaba por mis manos, por mis dedos, tecleando en aquella máquina, transformando pensamientos en señales que viajaban por los cables. Criaba a mis 3 hijos con el salario modesto, guardando céntimo a céntimo para que pudieran estudiar, tener oportunidades que yo no tuve. Especialmente Pedro, el menor, que siempre mostró una inteligencia diferente a la de sus hermanos. Ahorré cada céntimo. Vendí hasta el reloj de oro que heredé de mi abuelo para pagar la carrera de Derecho en Madrid. Trabajaba horas extras, aceptaba servicios de mantenimiento de equipos eléctricos los fines de semana. Todo para garantizar que mi hijo se convirtiera en doctor. Mientras Esperanza, mi difunta esposa, remendaba la misma ropa año tras año, el dinero se iba todo para sus estudios. Necesito dejar este relato como una advertencia para otros padres y abuelos que puedan estar pasando por lo que pasé. Existía. Nos hacían temblar de miedo y reír al mismo tiempo. Día vas a mandar mensajes por toda España. Fría del pozo, me vestía el uniforme del ferrocarril que mi madre planchaba con tanto esmero y caminaba hasta la estación. En invierno, la niebla cubría la ciudad y yo seguía guiado más por el ruido de las aguas de la bahía que por la vista. Llegaba, encendía el quinqué, revisaba el equipo, limpiaba las conexiones y aguardaba los primeros mensajes del día, generalmente de la central en Madrid. Simple aviso de tren retrasado hasta la noticia de una guerra comenzando del otro lado del mundo. Mis dedos tecleaban, transformando letras en puntos y rayas, y mis oídos descifraban aquellos sonidos en palabras. Sin darme cuenta, yo era el primero en saber de todo lo que pasaba, antes incluso que el alcalde o el comisario. Responsabilidad y el respeto que él había conquistado. El salario mejoró un poco, pero la carga de trabajo se duplicó. Aún así, amaba lo que hacía. Cada mensaje transmitido con perfección era una pequeña victoria. Escribir el mensaje, con palabras simples pero reconfortantes.
Volvió al día siguiente para agradecer y después al otro para preguntar si había respuesta. Y así continuó viniendo, incluso cuando ya no había más motivo para telegramas. Familias más acomodadas de la ciudad. Entre un punto y otro del telégrafo, entre un punto y otro de la costura, construimos nuestra vida. Para su edad, hice horas extras en la estación durante 3 meses seguidos. Cuando Marta soñaba con una muñeca que venía en las revistas de Madrid, ahorré durante medio año para comprarla en Navidad. Y cuando Pedro mostró talento para los estudios, renuncié a todo lo que podía. Mensualidad, valor que casi equivalía a mi salario mensual. Esperanza me miró preocupada, sabiendo que sería difícil, pero esa misma noche decidimos que haríamos lo que fuera necesario. Salida de la escuela. Comíamos judías con pan la mayoría de los días para ahorrar cada peseta. Pero ver a Pedro partiendo hacia Madrid, con una maleta de ropa remendada pero con libros nuevos, fue una de las mayores alegrías de mi vida. Ella y yo lo creía. Cartilla de ahorros en el Banco de Santander, donde guardaba cada céntimo que sobraba. No era una fortuna, pero era suficiente para vivir con dignidad y aún ayudar a los hijos cuando lo necesitaran. Pedro era diferente. Las primeras señales de que algo había cambiado aparecieron en las cartas. Fueron volviéndose más cortas y menos frecuentes. Las visitas en feriados más raras. Cuando se graduó, mandó apenas un telegrama seco. Graduado. Stop. Conseguí empleo en Bufete Madrid. Stop. No podré ir. Stop. Abrazos, Pedro. Primeros síntomas del Parkinson. Las manos que cosían con tanta precisión comenzaron a temblar. Los medicamentos eran caros y nuestros ahorros fueron disminuyendo. Aún así, nos las arreglábamos. Juan y Marta ayudaban como podían, trayendo víveres y quedándose con la madre cuando yo necesitaba salir. Conseguía sentir los olores bien. Corbatas de seda para mí, que solo usaba camisas simples de algodón. Miraba nuestra casa con una mezcla de nostalgia y desdén, como quien visita un museo de cosas obsoletas. Mejor el patrimonio de la familia. No sabía que era el comienzo de un plan que cambiaría nuestras vidas para siempre. Apareció como quien viene trayendo la salvación. Era un miércoles de febrero cuando llegó conduciendo un coche nuevo, de esos importados que solo la gente rica tenía. Se estacionó frente a casa, atrayendo las miradas curiosas de los vecinos. Bajó todo elegante, con un traje que debía costar más que 6 meses de mi salario de telegrafista. Traía un maletín de cuero debajo del brazo y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Darle un beso rápido en la frente a la madre, que sonrió al verlo. No pueden continuar así, en esta casa grande, sin condiciones de mantener todo. Mamá necesita tratamiento especializado. Continuó él con esa voz de abogado que usaba en los tribunales. Vamos a vender esta casa. Con el dinero compro un apartamento pequeño para ustedes en Bilbao, más cerca del hospital. El resto lo invierto en mi nuevo bufete de abogados, que dará ganancias suficientes para pagar el tratamiento de mamá y garantizar su comodidad. Hijos nacieron y crecieron. ¿Va a arreglar el otro? Salud de mamá. El doctor Raúl, allá del hospital de Bilbao, es mi amigo y va a dar prioridad en el tratamiento de ella, pero necesita esta autorización. Sacrificio nos costó. ¿Cómo podría desconfiar de él? Sacó del bolsillo un papel, una copia del poder que yo había firmado. Pero no era solo para cuidar de los médicos, como Pedro había dicho. Era un poder con plenas facultades, inclusive para vender propiedades en mi nombre. Secretaria dijo que estaba viajando.
Dejé recado urgente. No me devolvió la llamada. Lo que van a llevar, el espacio es pequeño. Poder estaba firmado. La venta efectuada. Consultamos a un abogado amigo de la familia que examinó los documentos y movió la cabeza pesimista. Esperanza. Dije apenas que tal vez necesitaríamos mudarnos. Ella, ya confusa por el Parkinson, apenas asintió tristemente. Por las noches, cuando ella dormía, yo lloraba silenciosamente en la galería, mirando hacia la bahía que había sido mi compañera por tantos años. Entender lo que estaba pasando. Va para mi nuevo bufete en Bilbao. El resto, bueno, digamos que lo administraré para su bienestar. Rió Pedro, con una risa que nunca había oído antes, recordando cada sacrificio, cada céntimo ahorrado para los estudios de Pedro, cada sueño que alimenté para ver a mi hijo doctor. ¿Cómo podía hacernos esto? ¿Qué había pasado con ese niño quieto y observador que se sentaba en mi regazo mientras yo explicaba cómo funcionaba el telégrafo? Techo con agujeros, las paredes descascarándose. Pero yo aún tenía la llave de la puerta trasera guardada como recuerdo de aquellos años de trabajo, cubierta por una espesa capa de polvo, revelando un sobre amarillento por el tiempo, pero aún intacto. Fue como si un peso saliera de mis hombros. Allí estaba mi salvación, mi arma contra la traición de mi propia sangre. El viejo telegrafista, que pasó la vida transmitiendo mensajes de otros, había guardado, sin saber, el mensaje más importante de todos, el que salvaría su propio futuro. Ambulante. Sería el hombre que lucharía por su dignidad, por su casa, por su historia. De lunes, cuando entré, se levantó sonriente para recibirme, endureciéndose con cada detalle que yo revelaba. Cuando terminé, golpeó con el puño en la mesa. ¡Extraordinario! Un documento oficial del Ministerio de Comunicaciones de 1944, declarando su residencia como punto estratégico de la Red Telegráfica Nacional, con estatus de utilidad pública permanente, con las firmas de autoridades de la época. ¿Dónde estaba guardado todo este tiempo? Gobierno me entregó ese documento. Dijo que era mi protección por el servicio prestado a la patria. Lo guardé y me olvidé. Nunca pensé que necesitaría usarlo. Cansado, no todo estaba perdido después de todo. Con la situación, al final del día, todo estaba listo, y determinación que no sentía desde hacía mucho tiempo. Al llegar, encontré a Esperanza durmiendo en el sofá, las manos temblando incluso en el sueño. Besé su frente y susurré: «Va a estar todo bien, mi vieja. Nadie nos va a sacar de aquí. De casa, aquí está la copia de la decisión. Esperar mucho». En la tarde del mismo día, un coche se estacionó con violencia frente a la casa. Pedro bajó como un huracán, el rostro rojo de rabia, e invadió la sala gritando: «Annulé. Registro de inmuebles. El doctor Augusto se encargó de todo. Tirarnos en un cuartito en Burgos mientras te quedabas con el dinero de la venta. Papá, yo necesitaba ese dinero. Tengo deudas, muchas deudas. El bufete en Madrid quebró. Perdí todo. Era nuestra única oportunidad. Tanto sacrificio que hicimos por ti». Lentamente, pareciendo súbitamente más viejo y cansado. Caminó hasta la puerta, pero antes de salir se volvió. Quedamos así por mucho tiempo, dos viejos lastimados por la traición de quien más amaban. Comprador, al saber de la situación legal del inmueble, desistió prontamente del negocio y exigió el dinero de vuelta. Pedro tuvo que devolver el valor recibido como entrada y aún pagar una multa por mala fe en la transacción. Supe después que terminó abriendo un pequeño bufete en Valencia, empezando desde cero, con dinero prestado de usureros.
histórico, al tomar conocimiento del documento a través del proceso judicial, decidió declarar oficialmente mi casa como Patrimonio Histórico de la Red Telegráfica Nacional, para la comunicación del país en tiempos difíciles. Admirar, especialmente ahora que tengo todo el tiempo del mundo para contemplar. De la declaración de la casa como Patrimonio Histórico trajo una pequeña pensión especial del gobierno, reconociendo mi trabajo como telegrafista durante la guerra. Curiosos, esa inteligencia que tanto me enorgullecía. ¿Cómo fue que ese niño se transformó en el hombre que trató de despojarnos de todo? Cuenta de que Pedro perdió mucho más que yo. Él perdió la familia, perdió el respeto de la comunidad donde creció, perdió la conexión con sus raíces, por un puñado de dinero que, al final de cuentas, ni siquiera consiguió mantener. La ambición desmedida es como arena movediza. Cuanto más te debates para conseguir más te hundes. Que tengo, y son muchas. Padre que entendía el dolor de la pérdida. El mayor, Joaquín, tiene ahora 22 años y trabaja en el puerto como el padre. Las gemelas, Ana y Laura, tienen 19 y están haciendo el curso de magisterio para ser maestras como la tía Marta. Y el menor, Rafael, con 15 años, es la alegría de la casa. Listo, juguetón y curiosamente interesado en el viejo telégrafo del abuelo. ¿Qué más? Una carta inesperada. Era de Pedro. La primera comunicación directa de él en casi 10 años. Escribía que estaba viviendo en Sevilla, que había reconstruido su vida profesional, que estaba casado y tenía una hijita de 2 años. Decía que frecuentemente pensaba en nosotros, que se arrepentía profundamente de lo que había hecho, que la paternidad lo había transformado, haciéndole entender el verdadero valor de la familia, propios sentimientos. No soy hombre de guardar rencor, pero tampoco soy ingenuo. Las heridas causadas por Pedro fueron demasiado profundas para ser borradas con una simple carta. Está bien. Aprendí que el perdón no significa necesariamente reconciliación u olvido. El perdón es más para mí que para él. Es liberar mi corazón del peso del resentimiento. Es elegir no dejar que la amargura defina el resto de mis días. Mi bendición se empeñan en contar que sus abuelos recibieron telegramas importantes por mis manos. Y otra cosa, nunca es tarde para luchar por lo que es suyo por derecho. Muchos piensan que cuando llegamos a la vejez, debemos solo aceptar callados lo que los más jóvenes deciden por nosotros, que somos lastres ambulantes, como mi hijo me llamó. Pero la edad nos da no solo arrugas y cabellos blancos, nos da también sabiduría, experiencia y a veces secretos guardados en gavetas antiguas que pueden cambiarlo todo. Este viejo telegrafista de Santander. Nunca pensé que mis palabras llegarían a tantas personas, que mi experiencia podría servir de alerta o consuelo para otros que tal vez estén pasando por situaciones semejantes. El respeto y la dignidad que te gustaría recibir cuando llegue tu turno. Porque créeme, ese día llegará más rápido de lo que imaginas.